Hilo. Araceli, buenas noches. De acuerdo, anoche hablábamos un poco sobre este tema vinculado de la importancia que tienen las normas de origen y les comentaba también cuándo se utilizan las normas de origen. Habíamos visto que hay dos ámbitos importantes del cuándo se utilizan las normas de origen. Entonces, tenemos en primer lugar, como habíamos visto anoche, que las normas de origen se utilizan en el comercio internacional cada vez que se comercializa una mercancía y esta mercancía es producto de una preferencia o de un beneficio arancelario. Y por lo tanto es necesario distinguir o diferenciar aquellos países en los cuales se ha producido o se ha elaborado una mercancía específica. Por eso es que cuando se habla de una mercancía importada, va a variar el trato arancelario que se le dé a esa mercancía en función del país del cual proviene la misma. Hablábamos anoche sobre un ejemplo que estaba relacionado con los televisores. Me imagino que ustedes anoche han tenido el tiempo de poder revisar después de la clase de dónde provienen los televisores que han comprado o que tienen en sus domicilios. Me imagino que han podido verificar, haciendo esa pequeña revisión, de dónde han sido fabricados. Como ven, cuando hablábamos, es distinto el tratamiento que se le va a dar a un país con el cual tengo suscrito un acuerdo comercial. El ejemplo era los televisores que han sido fabricados en México y los televisores que han sido fabricados en Corea. Por más que ambos pudieran ser similares o semejantes, había la diferencia en función del país del cual provenía. Y era justamente por esta razón de la cual hablábamos, de que va a variar el trato que se le va a dar a la mercancía en función del lugar donde ha sido producida. Entonces, cuando tenemos una mercancía que proviene de un país con el cual tenemos un acuerdo comercial, obviamente el trato arancelario va a ser favorable, porque se entiende que las condiciones sobre las cuales se ha negociado un acuerdo comercial son aquellas condiciones que permiten que la mercancía pueda ingresar con un trato preferencial favorable al territorio nacional. Por eso es que nos dice, si ustedes se fijan en la diapositiva, nos dice que hay un trato aduanero relacionado con los derechos de importación, es decir, con los aranceles, donde se le da una preferencia arancelaria a la mercancía que proviene de un acuerdo. Pero además nos dice, no obstante a que tenemos esta facilidad de darle la preferencia arancelaria a una mercancía que está enmarcada en un acuerdo, también existe casos en que los países pueden aplicar también otro tipo de medidas vinculadas con la política comercial que van a requerir la utilización de las normas de origen. Veíamos en la clase de anoche los numerales que tienen ahí ustedes, el tercer numeral cuando nos hablaba de los derechos antidumping o los derechos compensatorios. Habíamos verificado que efectivamente bajo esas condiciones era necesario identificar dónde se había fabricado una mercancía o cuál era el origen de esa mercancía para poderle aplicar este tipo de medidas. También habíamos comentado al final de la clase lo que tenemos en el numeral 2 que nos dice los contingentes o restricciones cuantitativas, donde habíamos analizado un poco el concepto de lo que vendría a ser si decido importar harina, pero la harina que voy a importar tiene que entrar en un cupo o en un contingente específico, porque se entiende que dentro del mercado local también se cuenta con producción de esa mercancía y que por lo tanto lo que nos interesa es importar la diferencia de la mercancía, la diferencia en cantidad de la mercancía que va a estar sujeto a una medida vinculada con lo que sería una restricción cuantitativa, que básicamente se constituye en un contingente. Habíamos visto que es necesario que se aplique una autorización previa para que se pueda llevar un control sobre la cantidad de mercancía que está ingresando. En nuestro ejemplo, la harina de trigo, para que en un momento determinado, una vez que se cumplan los volúmenes necesarios o lo que se considera dentro del contingente, se pueda pensar en nuevamente restablecer el arancel a los niveles con los cuales se había trabajado inicialmente. Entonces, si logramos restablecer el arancel, con eso podemos claramente identificar cuáles son las mercancías que para nosotros entraban dentro de lo que era el contingente o dentro de lo que era el cupo
y que por lo tanto estas mercancías eran las que ingresaban con una preferencia arancelaria favorable. Entonces, eso nos permitía de alguna manera tener esa diferenciación o esa distinción entre lo que es dentro del cupo o lo que es fuera del cupo. Con eso teníamos cubierto lo que establece el numeral 2, relacionado con los contingentes o las restricciones cuantitativas. Pero también tenemos en el caso de lo que se establece en el numeral 4, cuando son medidas sanitarias o medidas relacionadas con la inspección o la cuarentena. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando hubo los problemas del estallido de las centrales nucleares que se han dado en Japón y se ha dado también en Rusia, cuando sucedió esto, todo lo que se producía en esas ciudades estaba contaminado con radiación. Entonces se empezó a aplicar, mejor dicho, a nivel mundial cierto tipo de alertas para poder identificar que aquellas conservas de atún o conservas de cualquier otro tipo de pescado que había sido enlatado en esas zonas o en esas ciudades, obviamente se habían contaminado con radiación. Y por lo tanto no se debería permitir su ingreso, por más que existiera un trato preferencial en favor de cualquiera de esos dos países. Y no me refiero en el caso particular de Bolivia, sino me refiero en lo que sucedió a nivel mundial. Por lo tanto, en el país se estableció también esta alerta de que para el control y la aplicación de una medida sanitaria para evitar que ingresaran este tipo de enlatados al país, entonces se exigía la presentación de un certificado de origen. Si provenía del Japón, obviamente teníamos que tener el cuidado como país de que no fuera de una de las ciudades que había sido afectada por este tema de la radiación. Si provenía de cualquiera de las otras ciudades, pese a que también venía del Japón, no había ningún problema. Entonces en el país se instauró este tipo de medidas y se llevó este tipo de control que en algunas circunstancias se volvió complejo. Porque aunque no crean, culturalmente hay algunas personas o familias que consideran que el sabor del pescado, desde que proviene de su país, es totalmente distinto al pescado que se puede consumir en el territorio nacional. Entonces hay algunas variedades que en Bolivia no se logran pescar y que no existen, y que para ellos son indispensables para su dieta. Entonces se implementó esta medida sanitaria y en el ingreso en el aeropuerto se empezó a detectar que como equipaje acompañado dentro de sus maletas venían pescados y venían unos pescados grandes que se desconocía si provenían de las ciudades que estaban con los problemas de radiación o no. Entonces se dificultó en esos casos el control que estaban implementando las autoridades sanitarias en el país, pero se tuvo que aplicar definitivamente las medidas necesarias para tratar de alguna manera de evitar que ingresen este tipo de productos. Entonces, como ven, en los aspectos también sanitarios, las normas de origen tienen su implicancia. En el quinto punto que tenemos ahí en la diapositiva nos dice para el tema de estadísticas comerciales. Hablábamos anoche si existía la posibilidad de que a través de la aduana se pudiera tener información estadística que pudiera darnos datos vinculados con los volúmenes que hayan ingresado de cierto tipo de mercancías o cierto tipo de productos. Y les decía que efectivamente sí, en función de lo que vendrían a estar establecidos en las normas de origen, obviamente se puede tener un control sobre aquellas mercancías que han ingresado y que no han pagado el gravamen arancelario correspondiente, y las mercancías que sí han ingresado, pero que han tenido que pagar el gravamen arancelario. Entonces, hay esa posibilidad también del manejo o control de las estadísticas comerciales en función del registro de las mercancías que han ingresado al país y del seguimiento de esa información que se hace de la aduana hacia el Instituto Nacional de Estadísticas, quien lleva un control y lleva un registro sobre el movimiento que se ha dado con relación a las mercancías. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué es necesario diferenciar las mercancías que ingresan con el pago del gravamen arancelario y las que no? Es simplemente para identificar cuáles están en el marco de un acuerdo comercial y cuáles no. Pero hay algo importante también que mencionar en este apartado,
y es el hecho de que cuando importas una mercancía de un país con el que tienes un acuerdo comercial, no existe la obligatoriedad de presentar el certificado de origen. Solamente si tuvieras el derecho de querer presentar el certificado de origen para beneficiarte de una preferencia arancelaria, entonces lo puedes hacer. Pero si no quieres beneficiarte de la preferencia arancelaria, no presentas el certificado de origen. Ahora, la mayoría de ustedes dirá, pero es lógico que uno buscaría presentar el certificado de origen. Pero pueden darse condiciones o situaciones muy particulares en las que el importador decida no presentar el certificado de origen. Pero eso ya es un tema vinculado con la decisión que lleve adelante un importador y obviamente esa posición ellos van a definir en el momento que ingrese una mercancía. Por último, tenemos el numeral 6 que nos dice etiquetado del país de origen. Nuevamente es para hacer referencia a lo que ya habíamos comentado, el famoso made in o made in o el hecho en o fabricado en, que viene acompañado en la mayoría de las mercancías o de los productos que ingresan de un país específico. Entonces, un poco ahí puedes tener la idea o la tendencia de poder decir la mayoría de las mercancías que ingresan, que podrían ser celulares al territorio nacional, provienen del Japón y provienen de Vietnam. Entonces, ahí podrías llevar un control sobre este tipo de mercancías, para que de alguna manera se pueda pensar en si es necesario establecer algún tipo de medida o restricción, tratando de buscar de alguna forma en que la gente empiece a utilizar, por poner un ejemplo nada más, los celulares que se fabrican en la empresa Kipus, que seguramente todos hemos escuchado de qué se trata, pero también estoy casi al 100% de que ninguno de nosotros conoce cómo son esos celulares y mucho menos los han adquirido, porque obviamente es mejor irse por una marca conocida, pero podría darse un tipo de políticas, ¿no? En el sentido de controlar y restringir. Por eso es que también es importante conocer de dónde provienen la mayoría de estas mercancías. Un ejemplo particular es en el caso de Colombia, que en Colombia han decidido incentivar a lo que es la producción de vehículos automotores dentro de su territorio. Y por eso es que han llevado un control riguroso de aquellos países con los cuales tienen un acuerdo comercial y que obviamente no han incluido entre las listas de las mercancías que pueden ingresar con una desgravación arancelaria aquellas que están relacionadas con los vehículos. Y para los países con los que no tienen un acuerdo, han definido establecer un arancel que es bastante elevado y que obviamente no les permite realizar la importación de estos vehículos. Y además han aplicado una política interna en la cual los impuestos que se tienen que pagar anualmente son demasiado elevados comparado con los impuestos de los vehículos que son fabricados en Colombia. Entonces, con esas condiciones, ellos han podido de alguna forma incentivar a la producción nacional y desincentivar a la importación de estos otros vehículos automotores provenientes de terceros países. Entonces, como ven, las normas de origen podrían ayudar también a la determinación de diferentes políticas que se manejen dentro de un territorio. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda que tengan hasta acá, por favor? Licen, yo tengo una duda. Buenas noches, Licen. Eh, ¿Qué pasa si el producto que se fabrica está formado, no sé, un 80%, digamos, las piezas del país, pero un 20% son piezas de otros países? Ya no sería original, digamos, de un solo país. De acuerdo, Damaris. El término correcto es originario. ¿Está bien? Ya no sería Sí, originario. originario. Puede ser muy original, ¿no es cierto? Puede ser algo muy novedoso, muy original, de hecho, pero lo que a nosotros nos interesa bajo este concepto es originario. Y lo que vamos a ver un poco más adelante, cuando comentemos sobre los diferentes acuerdos que ha suscrito el país y además conozcamos un instrumento marco, vamos a ver que sí hay diferentes condiciones que permiten que una mercancía no necesariamente tenga que ser producida al 100% en el territorio de un país.
Por poner un ejemplo, en el caso de Bolivia, nosotros si quisiéramos dedicarnos a producir camisas, es bien difícil que lo hagamos con 100% boliviano. Entonces tenemos que ver la forma de importar la tela, los botones, el hilo, y posiblemente solo la confección se realice en el país. Entonces hay que ver en el marco de los acuerdos si la mercancía podría calificar como originaria o no, y esto va a depender de aquello que se haya negociado en su momento con alguno de los países con los cuales Bolivia tiene un acuerdo comercial. Como les mencionaba anoche, les decía que en los acuerdos comerciales que tenemos nosotros se establece efectivamente un capítulo, un apéndice o un anexo vinculado con lo que son las normas de origen. Y en cada uno de ellos se manejan los criterios para calificar una mercancía como originaria. Y como adelanto les digo, posiblemente ustedes puedan darse cuenta de que va a ser bien difícil que en todos los acuerdos se manejen los mismos criterios. Por una simple razón, no es lo mismo pensar en comercializar una mercancía, ya sea de importación o de exportación, con un país con el cual nosotros tenemos un acuerdo, y pongo de ejemplo Cuba, que compararlo con lo que podría ser México. Son dos países totalmente diferentes. Los tipos de productos que necesitan o que comercializan cada uno de ellos es totalmente diferente también. Por lo tanto, los intereses en cada uno de los acuerdos también va a ser distinto. O si quieren, en el mismo ejemplo, pensar en México o pensar en Argentina o Brasil, va a ser totalmente distinto los aspectos vinculados con cada uno de estos países. Posiblemente en México tengan un interés en comercializar los productos como, por poner un ejemplo, simplemente el tequila. En el caso de Brasil, posiblemente tengan interés en comercializar o la misma cerveza, la Brahma o la cachaça o la caipirinha o cualquiera de esos otros productos que ellos tienen, porque es un tema de lo que les interesa más a ellos comercializar. Y no es que quiera hablar solamente de bebidas alcohólicas, sino que simplemente son diferentes ejemplos que motivan a cada uno de los países establecer condiciones en las negociaciones, en el marco de los diferentes acuerdos, para beneficiar a aquellos sectores en los cuales tienen interés. Podría ser en el caso de Bolivia que nos interese a nosotros venderle Singani y posiblemente nos interese venderle a todos los países, ¿no es cierto? Entonces, esas son algunas de las condiciones que hay que tomar en cuenta. ¿Está bien? ¿Algún otro comentario que tengan, por favor? Me aparece una persona con las iniciales YROCH, simplemente para el control de la asistencia. Listen, soy yo, Yasmin Rocha. Va a disculpar, es que estoy desde mi celular. ¿Cómo? Que soy yo, Yasmin Rocha. Es que estoy desde mi celular y no... Ah, perfecto, es que dice Rocha, entonces Yasmin Rocha, muchas gracias. Es simplemente para el control de lo que es la asistencia. Entonces quería saber de quién se trataba, porque va a ser bien difícil poner la asistencia a Rocha. ¿De acuerdo? Entonces, gracias por la aclaración. Les decía, ¿alguien tiene Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Buenas. Ángel. No, ahora sí. Una consultita, licenciado, el día de ayer. Perdón, hablando de la asistencia, el día de ayer, bueno, yo tenía problemas de señal y solo escuché que me llamó y luego no pude contestar. No sé si tengo falta o del día de ayer justamente tenía serios problemas de señal. Eso quería consultarle. Sí, no te preocupes, Ángel. Creo que al final llegaste a escribir algo, mandaste un mensaje, ¿no es cierto? Sí, no hay problema. perfecto, licenciado. No te preocupes, yo hago captura de pantalla solamente de las personas que están y también hago el intento de comunicarme con algunos para ver si realmente están conectados o no, pero te agradezco mucho por la aclaración. No hay ningún problema, lo voy a tomar en cuenta con estas consideraciones. Gracias, Ángel. Y creo que Araceli quería comentar algo más, por favor. Sí, una consulta. Quería, bueno, mi consulta es,
si nosotros aplicamos el régimen RITEX, ¿no? O sea, importamos, digamos, lana del Perú y acá hacemos las chompitas y lo exportamos a Europa, a España. Igual sale como originario en Bolivia. No, porque bajo el RITEX se está ingresando a la mercadería temporalmente, ¿no? No ha sido nacionalizada esa mercancía, no le has agregado valor o no le has agregado nada a nivel nacional y por lo tanto es una reexpedición desde un territorio bajo control aduanero que no se consideraría como producido dentro del país, ¿no? Simplemente lo que estás haciendo es introducir insumos bajo esas condiciones para beneficiarte de la posibilidad de utilizar mano de obra nacional y después llevarlo afuera. Entonces no hay forma de que el Senavex pueda verificar si esa mercancía es originaria o no. Si lo que hicieras, más bien al contrario, es utilizar esa, como tú decías, esa lanita y la introduces al territorio nacional y la estás nacionalizando, y esa lanita la utilizas para fabricar chompas dentro del territorio nacional, entonces recién puedes ir a la Senavex y decirle que quieres exportar esas mercancías. Y bajo esas condiciones, el Senavex hará la verificación en planta de si cumples con los criterios y las condiciones para que ellos te puedan certificar como que la mercancía es originaria. Entonces, esas figuras, como el RITEX o como la internación en zonas francas, son figuras que escapan para el control y para la certificación del origen de la mercancía. Por lo tanto, si tú quieres que la mercancía sea reconocida como originaria, producida en Bolivia, lo que tienes que hacer es nacionalizar los insumos, establecer un proceso productivo dentro del territorio nacional y después recién ver si esa mercancía cumple con las condiciones que se han definido en algún acuerdo. Eso lo vamos a ver, como les decía, un poco más adelante, pero me alegra mucho que existan este tipo de consultas y estas inquietudes, porque quiere decir que de alguna forma nos estamos poniendo a pensar en cuáles podrían ser las condiciones para internar mercancías y que estas mercancías puedan ser reconocidas como originarias en el momento que las exportemos. Porque esa es la idea. En la mayoría de los acuerdos lo que se busca es, como les decía, complementariedad productiva. Entonces, ¿qué significa? El ejemplo de la lanita que tú dices, la traigo al país y después la estoy exportando a un país con el cual también tengo un acuerdo comercial. ¿Me reconocerá esa lana importada como originaria o no me la reconocerá? Esas son las respuestas que nos vamos a dar un poco más adelante. Porque no tendría mucho sentido, les pongo un ejemplo, que yo importe lana de la China, estoy exagerando el ejemplo, confeccione mis chompas en Bolivia y se las decida vender al Perú. El Perú me va a decir, pero conmigo no hay complementariedad productiva, lo que tú estás haciendo es importar desde la China, lo estás incorporando en tu producto final y me lo quieres vender. Obviamente el Perú establecerá las condiciones para que se puedan ingresar con esa mercancía a su territorio. Y básicamente las condiciones que se establecen se han definido ya en el marco de la Comunidad Andina a través de la decisión 416. Y si lo que busco es complementariedad productiva, entonces se pensará en algún momento que más bien los insumos que voy a utilizar deberían ser insumos de los países miembros de la Comunidad Andina, ¿no es cierto? Porque si no, no habría esa complementariedad. Posiblemente, en el mismo ejemplo, si puedo importar lana de Colombia, confeccionar en Bolivia y venderle al Perú, posiblemente en ese caso sí esté produciendo una mercancía que para el Perú pueda ser reconocida como originaria, porque hay una complementariedad productiva como compromiso entre todos los países miembros de la Comunidad Andina. Entonces, bajo esas condiciones, puede ser, no lo estoy afirmando, puede ser que la mercancía cumpla con ser originaria de Bolivia. Entonces, ese tipo de variables o ese tipo de análisis hay que hacerlo cuando se mira o se revisa cada uno de los acuerdos comerciales. ¿Está bien? ¿Algún comentario adicional que tengan, por favor? ¿Ningún comentario? ¿Ninguna duda? Sí, enseguida leo lo que me han escrito. Perfecto, Araceli.
¿Alguien más quiere comentar? Edwin, ¿todo claro? No, Lince, entendido nomás. ¿Pero sí se entiende? Sí, se entendió, Listen, se entendió la explicación. Excelente, muchas gracias. Si alguien tuviera Licenciado, alguna duda o quiere reforzar alguna parte, con gusto. Sí, Gustavo, por favor. sí, yo quiero reforzar esta parte. Creo que habíamos hablado más antes que en los acuerdos de la CAN es donde la mercadería puede ingresar sin arancel, ¿verdad? Con esos acuerdos en la CAN, A ver, digamos con Perú, pero tiene que ser el producto nacional. Entonces, en estos casos, sí o sí tiene que ser 100% originario para que no exista aranceles en las exportaciones. en realidad no es tanto así. En- lo que teníamos de la comunidad andina es los países miembros. Tenemos a Colombia, tenemos a Ecuador, tenemos a Perú y Bolivia. Lo que habíamos visto en el anterior módulo es que existe libre circulación de las mercancías, si se acuerdan. Si de Bolivia le quiero exportar a Colombia, no hay aranceles. Si de Bolivia le quiero exportar al Perú y viceversa, ¿no? Por eso es que hay la doble flecha. De Bolivia al Ecuador o entre Perú y Colombia hay el mismo comercio y no hay ningún problema. En cualquiera de estas condiciones de comercio, de Colombia a Perú, de Perú a Bolivia, de Bolivia a Ecuador, de Ecuador a Perú, en cualquiera de estas circunstancias, la mercancía no paga aranceles, porque se entiende que están liberalizados al 100%. La pregunta viene en este caso, ¿qué sucede con la confección que estoy realizando en territorio nacional, es decir, en Bolivia? Y lo que les decía, de manera muy general, ¿qué sucede si decido fabricar una mercancía en el país y esta mercancía que estoy fabricando en Bolivia no utiliza el 100% de los insumos bolivianos? Entonces, ¿qué sucede si lo que decido es, como les había puesto en el ejemplo, voy a fabricar una camisa y voy a tratar de sacarlo con una flecha a un lado para que entendamos que estamos fabricando la camisa? Entonces, confecciono una camisa y la pregunta es, ¿los insumos y los materiales que estoy utilizando cumplirán con el origen? Es decir, con ser originarios, no originales, ¿no es cierto? Hago la aclaración solamente para fines de que no exista confusión sobre los términos. Entonces, ¿qué voy a utilizar para fabricar una camisa? ¿Qué insumos necesito? ¿Sugerencias? ¿Qué se les ocurre? Botones, tela. Hilo, Hilo. De acuerdo, entonces tengo los botones, tengo la tela, tengo el hilo y digamos que esos son los tres insumos principales para poder fabricar una camisa, ¿está bien? Ahora la pregunta es, ¿estos insumos que estoy utilizando para poder confeccionar mi camisa serán realmente aceptados por los países andinos como originarios? Porque podría darse el caso de que por proximidad geográfica me convenga traer los botones y voy a poner diferentes países para que nos ayude al ejemplo. ¿Sí? Voy a traer de Argentina, veo que la tela que se fabrica en la China es buena, entonces voy a utilizar de China y el hilo lo voy a traer de Corea. Y Corea. Acá viene la pregunta. ¿Alguno de los países de la comunidad andina sentirá que esta camisa que estoy fabricando en Bolivia está permitiendo la complementariedad productiva entre los países andinos?
Gracias, Araceli. Araceli dice que no. ¿Alguien más? Sé que es Rocha el apellido, pero no me acuerdo el nombre, pero Edwin, gracias por la respuesta. Glider. Gracias, Glider. Gracias, Celina. Como ven, prácticamente ninguno de los países andinos va a considerar que hay una complementariedad productiva porque no estoy utilizando insumos que hayan podido ser fabricados en alguno de esos países. Entonces, obviamente, los países andinos, en el marco de lo que vendría a ser la complementariedad, así de manera muy general, no estamos entrando a analizar normativa en materia de origen, sino que simplemente estamos estableciendo criterios generales, podríamos darnos cuenta de que efectivamente no se está dando una complementariedad productiva. Por lo tanto, por más que exista esta libre circulación dentro de lo que sería el territorio de los países andinos, posiblemente se cuestionen sobre el origen de la camisa. Porque en Bolivia lo único que he hecho ha sido traer del resto del mundo, en función de precios, lo que mejor me resultaba a mí como productor o como empresa que confecciona camisas, para después pretender vender a los países andinos. Entonces, ¿será factible o será posible que esta camisa que estoy fabricando en el país, utilizando estos insumos, pueda ser reconocida como originaria de Bolivia? Licenciado, una consulta. Sí, Moisés, adelante, por favor. Si fuera al revés, todos los insumos, que lo tengamos en la comunidad andina o ya sea de Bolivia, pero lo confeccionamos, un ejemplo, en Argentina, ¿se podría tomar como originario? Ya que todos los insumos estaría adentro. Lo que pasa es que ahí ya entras a una complicación adicional. Tienes un tercer país y este tercer país es Argentina, como tú dices. Entonces, tanto los botones, como lo que es la tela y como lo que es el hilo, estos tres productos, digamos que son andinos. Voy a poner aquí andinos. El tema es, ¿cómo me voy a sentir si están utilizando, por poner un ejemplo, botones de Bolivia que están yendo a confeccionar en Argentina, y en este país que no es miembro de la comunidad andina se confecciona la camisa y después lo que están haciendo es, con una desgravación arancelaria, venderle al Perú? ¿Será que como Bolivia me voy a sentir tranquilo en el hecho de que los insumos que yo fabrico se vayan a un país que no es parte del acuerdo, y desde ese país que no es parte del acuerdo se interne nuevamente a la comunidad andina con beneficios arancelarios para este tercer país que es Argentina? Lo que estaríamos diciendo es que pueden utilizar en Argentina insumos que se tienen de Bolivia para confeccionar mercancías en su país, y por lo tanto le pueden vender después a Perú considerados como originarios. Acá surgiría la pregunta, ¿y qué pasa si Ecuador es el que confecciona la tela? ¿Y qué pasa si sucede el caso de que Colombia es el que confecciona el hilo? Entonces podríamos ver que lo que se está dando es más bien una triangulación en el comercio, que no es una triangulación beneficiosa dentro de lo que se está hablando de la complementariedad productiva. Lo que estaríamos esperando dentro de lo que es complementariedad productiva es más bien que no se produzca en Argentina y que más bien se produzca en alguno de los países andinos. Ese es el interés que existe en la complementariedad productiva. Pero vamos a ver que efectivamente lo que tú dices, y en esta figura, podría darse el caso de que se reconozca la mercancía como originaria. ¿Por qué razón? Porque no se olviden que entre los países de la comunidad andina existe un acuerdo comercial con los países del Mercosur, y por lo tanto lo que se está buscando es una complementariedad un poco más grande, es decir, una complementariedad global.
Ya no solamente estamos mirando a la comunidad andina, sino que ya estamos viendo, bajo estas condiciones, a todos los países que podrían estar involucrados en los diferentes acuerdos comerciales que se suscriben, porque nadie le prohíbe a los países andinos tener un acuerdo con los países del Mercosur, a Perú tener un acuerdo con Corea, a Colombia tener un acuerdo con Japón, pero hay que ver los intereses de lo que se denomina los intereses de casa, ¿no es cierto? Es decir, los intereses de los países que forman parte de la comunidad andina. Pero eso lo vamos a ver con algunos ejemplos y con algunas ideas, y con lo que les estoy explicando ahora, espero por lo menos generarles más inquietud para tratar de aprender cuáles podrían ser las condiciones y de alguna manera ir viendo que es posible, bajo ciertas condiciones, que un comercio ampliado garantice que más bien el beneficio del comercio internacional sea también en ese sentido, un beneficio ampliado. ¿Algún comentario adicional? No sé si he respondido a tu consulta. Por favor, adelante. Sí, licenciado, muchas gracias. Con mucho gusto, Moisés. No hay ningún problema. No sé si alguien más quiere consultar. Perfecto. Si no hay más dudas o comentarios, entonces podríamos volver a lo que teníamos en la presentación. Sobre esta diapositiva, de cuándo se utilizan las normas de origen, cuán importantes son y el por qué se utilizan. ¿Algún comentario que tengan, por favor? ¿O está ya todo claro para que pueda pasar a la siguiente? De acuerdo, imagino entonces que sí está todo claro. Permítanme entonces hablar un poco sobre lo que es el objetivo de las reglas de origen y de lo que es el régimen de origen. Algún momento hablaba sobre si existe una diferencia en lo que son las reglas y lo que es el régimen. Básicamente el régimen de origen es la generalidad del instrumento. Estamos hablando de un régimen de origen que contiene diferentes reglas que permiten a través de estas reglas aplicar las condiciones que han sido negociadas en el marco de algún acuerdo. Fíjense, el objetivo principal, nos dice, de las exigencias de origen consiste en establecer las condiciones de producción que debe cumplir un producto. Lo que estábamos hablando, una condición de producción en el marco de la confección de una camisa, pero también pueden existir condiciones de producción que permitan hablar de productos que han sido transformados. Con el ejemplo de la harina, compro harina y como hablábamos ayer, fabrico pan. Y ese pan, ¿qué pasa si lo decido comercializar? O fabrico galletas, o fabrico bizcochuelos, o cualquier otro tipo de mercancía derivado de la harina que después la pueda comercializar en algún momento. Entonces, estas condiciones de producción que tiene que cumplir un producto específico van a ser determinantes para que la mercancía final pueda acceder a las preferencias arancelarias negociadas. En algunos acuerdos, como vamos a ver más adelante, te establecen cierto tipo de condiciones que debería cumplir la mercancía, como que deberías poder utilizar algunos insumos de la región, como lo que estábamos viendo en la confección de la camisa. Te podrían establecer que para vender una camisa en el marco de la comunidad andina, los insumos o los materiales que vayas a utilizar tienen que ser materiales de la comunidad andina. Entonces, de esa forma, lo que estás haciendo es establecer condiciones de producción que determinen que la mercancía resultante pueda tener acceso a una preferencia arancelaria negociada. Si te establecieran este tipo de regla o este tipo de condición demasiado rígido, entonces difícilmente podrías pensar en comprarle la tela al Japón o comprarle la tela a la China, porque te está diciendo sí o sí le tienes que comprar a uno de los países andinos. Por eso es que nos dice en la segunda parte de esta diapositiva que en el acuerdo donde se han establecido las preferencias arancelarias negociadas, se tiene que establecer también las condiciones en las cuales la mercancía va a ser comercializada. Por eso es que se ve que también en el acuerdo no solamente se va a definir las condiciones de la mercancía
en su producción o en su confección, sino que también te van a decir, en el marco del acuerdo, cuáles deberían ser las facilidades y las obligaciones que va a tener tu mercancía para poderse beneficiar de una preferencia arancelaria específica. No se olviden que cuando hablamos de un acuerdo comercial, lo que se busca es dotar de mejores condiciones para que la mercancía pueda ingresar bajo estas mejores condiciones al otro mercado. Y viceversa, desde ese país, con destino nuestro, se deberían establecer mejores condiciones para que esa mercancía pueda ingresar al territorio nacional. Entonces, el acuerdo comercial no solamente está vinculado con lo que serían las normas de origen y por tanto con una desgravación arancelaria, sino también está en relación con aquellas ventajas, beneficios o facilidades que se le va a otorgar a una mercancía para que pueda ingresar con mejores condiciones al territorio de uno de los países miembros del acuerdo. Porque ese es el objetivo, dotar de mejores condiciones para los países miembros del acuerdo. Entonces, como ven, este objetivo de las reglas de origen y del régimen de origen, que ya te lo establece la Organización Mundial del Comercio, te permite entender que se está buscando dotar de mejores condiciones para que las mercancías puedan tener un mejor acceso. Adicionalmente, para que un producto alcance la condición de originario, debe satisfacer diferentes exigencias que son establecidas de diversa manera en cada uno de los acuerdos. Ya nos está diciendo que las exigencias van a ser totalmente distintas en función del acuerdo comercial y en función de los intereses de los actores dentro de ese acuerdo comercial. Como les decía anteriormente, no es lo mismo pensar en un acuerdo comercial que haya sido firmado con Cuba que un acuerdo comercial que haya sido firmado con México, porque de hecho las condiciones de producción, el grado de industrialización, la especialización que tiene cada uno de estos países es totalmente diferente. Por eso es que no vas a pensar, por poner un ejemplo, en quererle comprar un vehículo a Cuba y en realidad a México sí le puedes comprar un vehículo y sí llegan los vehículos de México, ¿no es cierto? Entonces, las condiciones para negociar un tema de comercialización de vehículos va a ser totalmente distinta. A Cuba mucho no le va a interesar que sea demasiado exigente o restrictivo si es que existiera en algún momento la posibilidad de venderle un vehículo desde Bolivia a Cuba, porque a ellos les interesa más bien poder comprar vehículos a precios demasiado bajos. Y por el lado de la oferta, Cuba obviamente no tiene una industria en la cual les permita fabricar vehículos, por lo tanto su interés por el tema de vehículos va a ser totalmente distinto a lo que va a suceder con México. Con México, obviamente, si ustedes revisan el acuerdo, el interés por el tema de los vehículos es totalmente distinto a lo que podría ser con Cuba. Muchos vehículos de muchas marcas que circulan en el país provienen de México, justamente porque en su momento se establecieron condiciones favorables para la compra o para la importación de vehículos desde Cuba. Perdón, desde México. Entonces, nos dice ahí que, sin embargo, las diferentes exigencias que se establecen en los acuerdos, como hemos visto, son totalmente diferentes, pero tienen también algo en común, como nos dice en la diapositiva. Y nos dice, ese algo en común está en los acuerdos comerciales, porque en los acuerdos comerciales se busca dos aspectos importantes. Primero, nos dice que los productos que van a acceder a los beneficios no sean provenientes ni elaborados totalmente en país o países no miembros del acuerdo. Entonces, tiene que haber un aporte, de alguna manera, que permita que la mercancía que está siendo fabricada en uno de los países miembros del acuerdo contenga o se utilicen insumos nacionales. Por eso es que nos dice que no deberían acceder a los beneficios aquellas mercancías que hayan sido elaboradas en países fuera de los países que están contemplados dentro del acuerdo o que no son miembros del acuerdo. Entonces, la preferencia arancelaria tiene que ser para los países miembros del acuerdo. Por eso es que cuando les hablaba en el tema de lo que sucede con la confección de las camisas en Argentina o la confección de las camisas dentro del territorio de uno de los países miembros de la Comunidad Andina, pues va a ser preferente que esa confección se realice dentro del territorio
de uno de los países miembros de la Comunidad Andina, justamente por este primer aspecto, porque los productos que van a acceder a los beneficios tienen que ser de un país que es miembro del acuerdo. Y segundo, nos dice que exista una contribución en la elaboración del bien en países miembros del acuerdo, que básicamente este concepto está relacionado con lo que les decía, esa complementariedad productiva que se busca en los acuerdos. Porque la idea es que los insumos que se van a utilizar permitan que la industria de alguno de los países miembros del acuerdo se beneficie. En nuestro ejemplo de las camisas, si traigo la tela de la China y hay un país miembro de la Comunidad Andina que también produce tela, la idea sería que se incentive a la producción del país dentro del acuerdo y que se le compre la tela a ese país, de forma que la industrialización sea en beneficio de ambas partes. Es decir, si suponemos que Colombia es la que fabrica la tela, entonces en Colombia su industria de confección de tela va a crecer porque ya tiene un mercado asegurado en Bolivia, porque Bolivia le está comprando esa tela. Entonces, ese tipo de aspectos permite que efectivamente la contribución que se está dando en la elaboración del bien vaya en beneficio de uno de los países miembros dentro del acuerdo. Entonces, como ven, estos dos aspectos que son importantes porque son aspectos que se considera que están surgiendo en el marco de un acuerdo, permiten que efectivamente los beneficios o las preferencias que se generan en la confección de una mercancía vaya en favor de aquellos países que son parte del acuerdo comercial. ¿Dudas? ¿Comentarios? Si no hay dudas, entonces podemos seguir. Licen, disculpe, una consultita. O sea que si el bien es 100% originario, digamos, de Bolivia, no estaría cumpliendo con el inciso B, que exista contribución por parte de otro país miembro, digamos. O no sé si no entendí bien esa parte. Sí, en realidad hay que ver ambos aspectos, ¿no? Primero te dice que la idea es que exista contribución. Pero si en tu país tú puedes fabricar o puedes producir una mercancía utilizando solamente insumos nacionales, en el ejemplo, en Bolivia voy a tener tela boliviana, hilo boliviano y botones bolivianos, entonces sí se está contribuyendo a la elaboración de una mercancía de uno de los países miembros, porque es Bolivia la que está produciendo todos los insumos y todos los materiales y por lo tanto sí puede comercializarlo al resto de los países. Entonces, como lo leas, hay un beneficio para el país que utiliza el 100% de los insumos o para la complementariedad utilizando insumos del resto de los países miembros del acuerdo. No sé si está claro, Damaris. Sí, Licen, está claro. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Entonces, fíjense además, nos dice los requerimientos de producción que se establecen por las reglas de origen, ya estamos hablando de lo que son las reglas de origen, pueden ser empleados como un incentivo para utilizar determinados insumos producidos en el ámbito de los países del acuerdo, que era un poco lo que estábamos hablando del tema de la complementariedad productiva y los requisitos o requerimientos de producción que puedes establecer. En el caso de lo que vendrían a ser la producción de galletas, voy a establecer un requisito en el que le diga la harina que vas a utilizar tiene que ser de uno de los países miembros del acuerdo. Entonces ya tengo un requisito bastante limitativo, si vale el término, porque no puedo utilizar harina de otro país, porque me está diciendo que en la confección tengo que utilizar, o en la producción, mejor dicho,
tengo que utilizar harina de uno de los países miembros del acuerdo. Por lo tanto, va a ser un incentivo para generar mayor industrialización entre los países miembros del acuerdo. En el caso de la comunidad andina, sucedería una figura muy parecida a este ejemplo del que estamos hablando. Porque si bien puede ser un beneficio para los países miembros, también puede ser bastante limitativo. Y el ejemplo está relacionado con lo que es la producción de alimento para los perros y gatos, donde los pellets que se tenían que fabricar dentro de la comunidad andina se había establecido como una exigencia que se utilice en su producción soya o soja, como prefieran denominarlo, elaborado en Bolivia o soya boliviana. Entonces, en Colombia, que es el país que confecciona el alimento para los perritos y le comercializa al Perú, ellos han identificado que la soya o la soja no es necesario utilizarlo. Entonces decían, si me están poniendo una exigencia o me están poniendo un requisito de que sí o sí me veo obligado a utilizar para la fabricación de estos pellets, alimento para perritos y gatos, soya de Bolivia, entonces no tengo la posibilidad de venderle aquellos pellets que no utilizan soya, porque se ha descubierto que no es necesario utilizar la soya, y por lo tanto en mi confección no utilizo, eso es lo que decía Colombia, y si le quiero vender al Perú, no me reconocen como originario, porque la exigencia dice, tiene que utilizar soya boliviana. Entonces, bajo esas condiciones, ¿ustedes qué medidas creen que se debería adoptar para darle una solución, tanto al productor como al consumidor, es decir, Colombia y Perú, y también aquel que aporta con la soya, es decir, Bolivia, de forma que ninguno se sienta como que afectado en sus intereses? ¿Qué medida ustedes creen que se podría aplicar? ¿O cómo creen que se podría aplicar algún tipo de medida? ¿Se entiende el ejemplo? Sí, Nuevamente, dice. ¿puede repetir, por favor, licenciado? Perfecto, no hay problema. Lo estoy poniendo como alimentos para perros y gatos. Tenemos en el marco de la comunidad andina, voy a solamente anotar los 3 países para que podamos hacer la diferenciación. Aquí abajo el tercer país, que sería Perú. Lo voy a poner por debajo para que se pueda entender. Entonces, el alimento para los perros y gatos se fabrica en Colombia. Colombia fabrica este alimento y después se lo vende al Perú. Pero nos dice que para que el producto sea reconocido como originario, tiene que contener soya o soja que ha sido producido o cosechado en Bolivia y que por lo tanto tiene que ser como parte o como insumo de lo que produce este alimento para perros y gatos en Colombia. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, licen. Pero Colombia lo que dice es, para fabricar este alimento, no utilizo soya o soja.
Entonces, si no utiliza la soya o la soja, el alimento que le vende al Perú por esta exigencia que hemos visto, ya no sería originario, porque no está cumpliendo con la primera exigencia. Entonces, si utiliza soya o soja elaborada en Bolivia, se reconoce como originario, y si no utiliza, no se reconoce como originario. La pregunta era, ¿cómo puedo hacer dentro de la comunidad andina para que este alimento para los perros o para los gatos, que es producido en Colombia, pueda cumplir la condición de originario? Y la pregunta iba en el sentido de que no tengo que afectar a ninguno de los intereses. Es decir, tengo que permitirle a Colombia que le venda este alimento al Perú, porque el Perú es su principal mercado, bajo estas condiciones, pero tengo que encontrar la forma en que Bolivia no se vea afectado, porque se entiende que este requisito era justamente para incentivar la comercialización de la soya y la soja dentro de la región. La soya o la soja, ¿no? Dentro de la región. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de Bolivia, si me dicen que ya no es necesario utilizar soya o soja para que la mercancía siga siendo originaria, entonces quien perdería sería Bolivia, porque Bolivia ya no le podría seguir vendiendo a Colombia. Pero Colombia dice, aunque me venda soya o soja Bolivia, yo no lo utilizo para fabricar mi alimento para perros, no necesito, porque el alimento para perros no necesita que utilice soya o soja. Entonces, si sigo utilizando o si me siguen poniendo como exigencia que utilice soya o soja boliviana, no voy a poder venderle al Perú. Y el que va a perder como mercado es Perú, porque es el mercado de destino, pero también va a perder Colombia porque no va a poder producir bajo esas condiciones. Entonces, ahí era mi consulta. ¿Cómo podríamos encontrar una solución que sea práctica y que ninguno de los países sienta que se ve afectados sus intereses? Pero licenciado, ¿no se puede compensar con otro producto a Bolivia para que no pierda y así Colombia pueda vender a Perú? Podría ser, pero ¿quién asume ese costo o quién asume bueno, sí sería un costo adicional? ¿Lo tendría que asumir Perú o lo tendría que asumir Colombia? No, a lo que me refería que Colombia, digamos, que exija que se compre soya boliviana, pero para otro producto, que se exporte, ya no para el alimento para perros y gatos, ya que no va a ser necesario. Y así no perdería Bolivia la venta de soya, digamos, ¿no? Y Colombia podría exportar a Perú. De acuerdo, se podría cambiar el destino de la soya boliviana, pero se tendría que corregir dentro de las normas de origen otro tipo de exigencia, ¿no es cierto? Y posiblemente aquel sector que no compra soya boliviana porque les resulta cara y prefiere comprarla del Brasil porque es mucho más barata, en Colombia va a indicar que le están afectando a sus intereses. Y son intereses económicos y que por lo tanto posiblemente tenga en Colombia una huelga, un paro y una representación por parte de ese sector y la medida se tenga que desestimar, ¿no? Y se tenga que dar un paso atrás. Entonces, bajo estas condiciones, lo que deberíamos mirar es solamente qué hacemos con el alimento para perros y gatos, de manera que se pueda encontrar una solución que vaya en beneficio de los intereses de todos. Es decir, de estos tres países, ¿no? ¿A alguien se le ocurre alguna idea?
Bueno, Chinge, no sé si va al caso, pero podría ser los cupos. De acuerdo, Edwin, muchas gracias. En Colombia nos podría poner un cupo para que nosotros le podamos seguir exportando solamente menos de lo que podríamos hacerlo sin el cupo, y después nos restringirían con niveles arancelarios más elevados. Entonces ahí nos estarían reclamando ya los sectores bolivianos y dirían, a nosotros no nos conviene porque lo que estaríamos haciendo es restringir la posibilidad de un mercado futuro, no necesariamente un mercado inmediato. Como ustedes saben, en el tema del comercio hay que pensar también en el mediano y en el largo plazo, ¿no? No hay que pensar en un corto plazo, porque podría darse que en algún momento la soya que se produce en Bolivia sea importante y en Colombia les interese comprar, pero si le establecemos una restricción a través de un cupo, entonces nos estaríamos limitando como Bolivia al mercado. Pero está bien, son ideas que son bienvenidas, ¿no? Ese es el objetivo, justamente, que intercambiemos algunas ideas y comentemos un poco. Ninguna idea es mala, porque esta situación de la que estamos hablando es una situación que se ha discutido en la comunidad andina. No es un tema que no se haya analizado o que no se haya visto. Entonces, sí es una situación que se ha discutido en el ámbito de la comunidad andina porque se ha buscado una solución. Las empresas que en Colombia fabricaban este alimento son las primeras que han reclamado y han dicho, me exigen que le ponga soya, pero yo no utilizo soya en el alimento. Perú ha dicho, yo estoy obligado a comprar de cualquier otro país porque mi proveedor era antes Colombia, pero tengo esta exigencia de que debería utilizar soya y por lo tanto no puedo adquirir el producto como original. Me resulta mucho más caro traer de otro país y estoy viendo afectados mis intereses. Y en el caso de Bolivia, pues Bolivia ha dicho, bueno, la verdad es que ninguno de los que producen alimento para perros y gatos me ha comprado soya, porque no la necesita. Entonces, digamos que bajo estas condiciones, el que menos afectado está, o estaba en ese momento, era Bolivia. Pero es importante también entender que por más que tus intereses no se vean afectados, no vas a sacrificar al 100% una posibilidad que te está dando el acuerdo. Porque, disculpen el término, en el ámbito del comercio internacional no hay el buen país o el buen amigo que dice, sí, tienen razón, no es necesario la soya o la soja, entonces no se preocupen, yo retiro esta condición. Sería como país, pues, aceptar algo que en su momento era importante y desestimarlo en el futuro diciendo de que sí, ahora ya no es tan importante, lo quitaremos. Pero el sector que produce soya o que produce soja, como les había mencionado hace algún momento en Bolivia, podría reclamar, podría exigir y podría decirles, oye, me estás limitando la posibilidad de vender en algún momento mi producción cuando aquellos que producen alimentos para perros y gatos deciden utilizar soya. Entonces, como ven, por cualquier lado que lo mires está un poco complicado, ¿no es cierto?, encontrarle una solución. Pero si es que tienen sugerencias o tienen más ideas, por favor, adelante. Todo es bienvenido, como les he dicho. ¿Ideas? Veamos quiénes están. He perdido a alguien del curso en esta corta charla. Fresia, ¿alguna idea? Sí, listen. Por favor, ¿alguna idea? ¿Algo que se te ocurra? Si no hay ideas, no hay problema, no te preocupes, puedes decir no. Lisa, ¿cómo era la pregunta, por favor? Gracias, Araceli. La pregunta es,
¿Cómo hago para que funcione este comercio sin soya? Para que Colombia le pueda vender este alimento para perros y gatos al Perú, pero que no se vean afectados los intereses también de Bolivia. Es decir, si le digo, ya está bien, la soya no es importante, retírenla, se benefician Colombia y Perú, pero el gran perdedor sería Bolivia. Bajo estas condiciones de que la soya sí se tiene que utilizar, los grandes perdedores son Colombia y Perú, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hago para encontrar un equilibrio en el cual no tenga perdedores, los tres países contentos y satisfechos? Como les decía, es un tema que sí se ha discutido en el ámbito de la comunidad andina y es un tema que ha llevado a un análisis, una interpretación y obviamente a una solución. Dicen, ¿quién les puede obligar a comprar algo que no necesitan? Lamentablemente, cuando estableces en un acuerdo una condición, entonces el acuerdo te está obligando a cumplir con esa condición. Entonces, en su momento, cuando se negoció, dijeron, sí, para ayudarle a Bolivia, para que tenga oportunidad de mercado, entonces establezcamos como una exigencia, que sí se tiene que utilizar soya boliviana. Y obviamente, si ya está escrito en el acuerdo, entonces, como dicen, lo que está normado se tiene que cumplir, no se debe discutir, ¿no es cierto? Entonces, si ya está normado en el acuerdo, entonces ya no se puede discutir, sino más bien se tiene que cumplir. Salvo que existiera la voluntad de las partes, es decir, de todos los países miembros, de hacer una revisión de estas medidas y por lo tanto, bajo consenso, esa revisión de las medidas podría llegar a un resultado en el cual se pueda obtener, obviamente, un escenario en el cual no se vea perjudicado ninguno de los países miembros. Porque no se olviden, hay intereses de cada uno de los países cuando se adopta o se establece una medida y también cuando se la retira. Entonces, esa es la idea. Es un escenario en el cual ya se suscribió en el ámbito de lo que vendría a ser la decisión 417, un requisito de origen en el cual se definía que efectivamente se tiene que utilizar soya y que por tanto, si no utiliza soya, ya no es originaria la mercancía. Entonces, bajo esas condiciones, sí o sí, estaban obligados los países a cumplir. Y ese era el escenario, ¿no? Entonces, ¿qué ideas tienen, por favor? Lizan, buenas noches. Sí, por favor, adelante. Bueno, tal vez, pero, bueno, la idea sería de mí que el gobierno central motive a producir para que no le falte esa materia prima, se puede decir, tanto como a Colombia, tanto como para Perú, al final acabado, sería el gobierno motivar al productor que sí o sí tenga que producir. Sería eso, uno, dando las herramientas, sería. De acuerdo, muchas gracias, pero ¿al productor de qué país? ¿Al de Colombia que produce alimento para perros? ¿Al de Bolivia que produce soya? En sí tendría que ser Bolivia. De acuerdo, le das incentivos a Bolivia para que produzca mayor cantidad de soya, pero Colombia no te va a comprar, porque te dice Colombia no necesita para el alimento para perros. Es un poco lo que habíamos conversado hace un momento con, creo que era Moisés, si más no me equivoco, cuando él nos decía que debería haber una compensación para los productores bolivianos. Pero para que exista una compensación con los productores bolivianos hay que afectar a otro sector. Y si afectas a otro sector, entonces vas a tener el reclamo también de ese otro sector. Por lo tanto, la solución debería ser solamente sobre el alimento para perros. Araceli da una idea que está muy aproximada a lo que busca el interés, que se debería producir a la mitad. Entonces, podría ser que se produzca la mitad utilizando soya y la mitad que no utilice soya. Podría ser una respuesta. Benedicto nos dice una compensación en favor de Bolivia, pero en ningún momento se está viendo afectados los intereses de Bolivia, porque Colombia no utiliza soya boliviana.
Entonces Colombia te va a decir, yo no te compro. Entonces, no tengo por qué dar una compensación adicional. ¿Se entiende, no es cierto, la situación? Si Colombia estuviera comprando regularmente la soya para producir alimento para perros y gatos y de pronto decide ya no utilizarlo, entonces en ese caso sí, lo que nos dice Benedicto es cierto. Tendríamos que pensar en que ese sector tiene que reclamar una compensación, porque antes te vendía y ahora ¿por qué no? Me estás cambiando las condiciones del comercio. Pero Colombia lo que dice desde un principio, yo nunca he utilizado soya boliviana para producir alimento para perros y gatos. Entonces, bajo ese escenario nuevamente, y considerando un poco lo que dice Araceli, Colombia podría producir la mitad utilizando soya y la mitad no utilizando soya. Pero por más que se comprometa Colombia y te diga a Bolivia, voy a utilizar soya, pues cuando vaya a la empresa que fabrica o produce este tipo de alimento, le van a decir, pero disculpen el término, estás loco, me estás comprometiendo a que yo utilice soya en un alimento que no necesita soya. ¿Qué hacemos? Heilen, ¿qué opinas al respecto? Espero pronunciar bien el nombre, creo que anoche no lo he pronunciado bien y por eso no me han contestado. No, Lisa, buenas noches. No tengo, no me viene nada a la cabeza, así que no le podría decir si algo al respecto. Estoy escuchando nomás al compañero y a usted. ¿Me podrías decir si está bien pronunciado tu nombre, por favor? Eileen. ¿Eileen? Sí, correcto. Perfecto, Eileen, entonces. Muchas gracias. Está bien, ¿no? O sea, no quiere decir que ustedes puedan tener una respuesta milagrosa en este momento. Es simplemente algo que estamos haciendo una especie de especulación y disculpen que los obligue a que tratemos un poco de encontrar una respuesta. De hecho, para darle una respuesta de una vez a este tema, lo que sucedió es una situación en la cual se definió como una especie de, como se habla en computación, un if. Si se utiliza soya, lo que se decía, si para producir el alimento de animales se utiliza soya, entonces la soya tiene que ser boliviana y por lo tanto produzco alimento de animales con soya boliviana. Como les decía, puede suceder que se necesite soya. Pero si el producto o la mercancía no necesita soya, entonces igual el producto final, que es alimento para perros, se le va a seguir comercializando a Perú y no va a perder el origen. Entonces se le está dando al productor colombiano ambas condiciones. Se le está diciendo, si utiliza soya, entonces la soya tiene que ser boliviana. Y si no utiliza soya, que es el otro escenario, entonces le puedes seguir vendiendo tu mercancía al Perú y esa mercancía es originaria. Con eso se dio una solución y se pudo satisfacer los intereses prácticamente de todos, porque a lo que apuntaban Colombia y Perú era cumplir esta condición. Como no utilizo soya, entonces quiero que me reconozcas como originario. Y como Bolivia se le dijo, ¿y qué pasa si algún momento necesitas utilizar soya? Entonces, establezcamos una condición de que si se va a utilizar soya, entonces la soya tiene que ser boliviana. Y esa fue la forma en que se le dio solución a este tema. ¿Qué les parece la solución? ¿Les parece que fue práctica? ¿No fue práctica? ¿Se podía haber pensado en otro escenario? Perdón, licenciada, que se me cortó la señal. ¿Me puede repetir otra vez la respuesta, por favor?
lo que se estableció fue una especie de, como en computación, un if. ¿Qué pasa si sucede una cosa o qué pasa si no? Entonces lo que decían ellos es, si voy a utilizar soya para producir alimento para perros y gatos, la soya tiene que ser boliviana. Si no voy a utilizar soya, tal como lo está haciendo Colombia, entonces la mercancía va a seguir siendo reconocida como originaria. Entonces, para ambos escenarios o para ambas condiciones, existía o existe la posibilidad de que la mercancía pueda funcionar de manera práctica. Y como lo dice Ángel, es una solución que se encontró en su momento como algo práctico, porque lamentablemente se estaba trabando al comercio entre Colombia y Perú, pero en el futuro lo que se está buscando es garantizar que si van a utilizar soya, la soya tiene que ser boliviana. Por lo tanto, el sector productor de soya de Bolivia obviamente no hizo un reclamo porque sabe que esta condición le favorece, y tanto Colombia como Perú se quedaron satisfechos con la otra alternativa. Entonces se encontró esta solución que entre comillas se denomina como una solución práctica. Y mi consulta era hacia ustedes si les parecía que la solución era práctica o creen ustedes que había algún perdedor en este tipo de situación. Ángel ya nos ha dado la posición que él tiene al respecto. Me gustaría escuchar a alguien más, por favor. O si quieren lo pueden escribir, no hay ningún problema. No necesariamente les pido que hablen. Ahora sí, Eileen, ¿qué opinas al respecto? ¿O alguien más que se anime a hacer algún comentario? Karen, ¿ya está bien tu micrófono? Se van a volver en 6 minutos de tortura. Díganme qué opinan al respecto. De acuerdo, Araceli nos dice que Bolivia sigue perdiendo, pero para responderle a Araceli, Bolivia nunca le vendió a estas empresas que producen alimento para perros y gatos soya. Hay otros sectores que sí le compran a Bolivia soya, efectivamente, y hay otras condiciones establecidas para esos otros sectores. Por ejemplo, las tortas de soya, que son el extrujado que se hace de la soya, y por tanto con eso se fabrican tortas, y esas tortas se las vende tanto a Colombia como a Ecuador, y que se constituyen forraje o alimento para los animales. Entonces, ese otro tipo de mercado existe y obviamente le permite al sector productor de soya que pueda comercializarlo. En este sector de alimento para perros y gatos nunca hubo interés por parte de los exportadores bolivianos y mucho menos por parte de los importadores de Colombia. Entonces, no había una pérdida tangible para el caso de Bolivia, porque nunca se vendió bajo estas condiciones. Pero sí se sigue vendiendo bajo las otras, que le digo, las tortas de soya, el aceite de soya o la soya en grano. Entonces, ese mercado sí está asegurado. Exacto, lo que dice Araceli, básicamente lo que se estaba pensando era con esta oportunidad o con esta alternativa de darle si se utiliza soya, que sea soya boliviana, es darle la posibilidad de un mercado en el futuro, si es que para el alimento para perros y gatos se utiliza soya. Por lo tanto, era una alternativa favorable para Bolivia, bajo estas condiciones. De acuerdo, ¿les ha parecido interesante el ejemplo? ¿Les ha parecido interesante el ejercicio y el análisis que hemos hecho en esta clase? ¿O preferían manejar solamente los conceptos teóricos? Nos parece práctico los ejercicios que hizo. Gracias, Araceli. Janet, creo que quería comentar algo. Sí, prof, Lice nos ha hecho analizar, abrirnos un poquito más, digamos, ¿no? Pensar más allá, digamos, ¿no? Y muy interesante, Lice, porque
si Bolivia se cerraba en esa posición, también se iba a ver perjudicado lo que es Colombia y Perú, ¿no? Y hay que ver de que están dentro de un acuerdo y que ellos tienen que beneficiarse, ¿no? Y Bolivia no se podía cerrar en esa posición, digamos. Perfecto, muchas gracias, Janet. Y de hecho, para la siguiente negociación, disculpen el término, Bolivia ya va pues con su estrellita dorada, ¿no es cierto? Ya es como decirles, por si acaso en la anterior negociación les he sido flexible, les he apoyado, he aportado, he dado la colaboración para que pueda seguir el comercio entre Colombia y Perú. Entonces, bajo esas mismas condiciones, como Bolivia puede solicitar en una siguiente negociación sobre otro aspecto en el cual tengamos interés, puede solicitar flexibilidad de los otros países. Entonces, como ven, es un proceso del comercio internacional bastante dinámico y es un proceso que no hay que dejar que el resto de los países olviden. Porque si Bolivia deja que esta situación que se ha negociado se olvide, entonces cuando nosotros como país necesitemos negociar algún tema en particular, los otros dos países van a decir, no, no tengo interés, entonces hay que hacerles recuerdo. Y cuando tenías interés, ¿cuál ha sido la posición de Bolivia? Y simplemente terminar con un gracias, ¿no? Algo así. Entonces, como ven, es bueno este tipo de trabajo y de análisis, porque como dicen ustedes, ¿no? Ha sido algo dinámico y además ayuda al aprendizaje. Y lo más importante, en esta clase no hemos hablado mucho de conceptos teóricos de normas de origen que nosotros deberíamos irlos aprendiendo o deberíamos irlos conociendo. Pero pese a eso, han podido ustedes hacer un análisis sobre un criterio de origen específico sobre un tema particular. Lo que quiere decir que las normas de origen son más que todo de interpretación y de criterio. Y eso les va a ayudar a ustedes en el momento en que tengan alguna condición o una situación en la que tengan que hacer un comentario respecto a las normas de origen. Y ahí van a poder aprovechar y decir, pues sí, yo conozco, y porque la teoría, como siempre he dicho, la teoría está escrita, pero el análisis o la interpretación de esa teoría es lo que le da ese valor o ese plus adicional al profesional en comercio internacional. Y espero que una vez terminado este módulo o esta materia, ese plus les pueda ayudar a ustedes en el hecho de decir, pues sí, yo conozco normas de origen y puedo hablar sobre normas de origen. Entonces, con este pequeño comentario, quisiera dar por concluida nuestra clase del día de hoy y nos veríamos el día viernes. Así hemos quedado, ¿verdad? Sí, Lisen. Sí, sí. Gracias, Gustavo. Gracias, Araceli. Perfecto, entonces los dejo descansar. Cuídense mucho y nos vemos el día viernes. Gracias por la atención. Gracias, Lisen. Gracias. Gracias, Lisen. Hasta luego. Hasta mañana, Lisen. Hasta el jueves, por favor. Mañana no. Perdón, hasta el viernes. Mañana es jueves. Al revés.